Buenas tardes, vamos pues ya con el tema 4 de la unidad 4. Continuamos pues con lo que es la historia de salvación y hoy veremos el tema Yo te guiaré fielmente. Nosotros sabemos que en todos los grupos, ya sean sociales, ya sean grupos religiosos, en la misma familia, siempre hay alguien que nos guíe. Hay líderes que van buscando lo mejor para el grupo y que ellos siempre van delante en las tareas, aunque nosotros a veces tenemos una falsa idea de lo que es un líder. También pues el pueblo de Israel escogió a los jueces precisamente para que fueran esos guías que guiaran a su pueblo y que lo gobernaran, y llegaran a descubrir lo que es la voluntad de Dios. Los israelitas, al salir de Egipto, fueron guiados pues por Moisés. Todavía no podemos decir que era un pueblo que ya estaba consolidado. Más bien eran clanes que vivían pues de una manera nómada, vivían en el desierto, pero el pueblo tenía que consolidarse. A estos clanes se le unieron otros que quedaron rezagados por ahí, en este pueblo. Y así pues como fueron, estos clanes fueron confiados pues a Josué, que era el que continuó pues guiando al pueblo de Israel. Josué, Caleb y otros que guiaban al pueblo se fueron a explorar lo que era la tierra prometida y vieron que era difícil llegar a ella porque estaba habitada, porque los caminos eran difíciles, pero también porque tenían que luchar, porque tenían enemigos que vencer y para ellos era difícil la conquista de la tierra prometida. En el tiempo que todavía vivía Moisés, ya habían logrado conquistar pues una parte del Jordán, en el oriente del Jordán, y esas tierras se las habían repartido a 3 de las tribus del pueblo. Pero ahora pues le tocaba a Josué conquistar, pasar al otro lado del Jordán para conquistarla. Y esas 3 tribus que ya tenían su tierra repartida se solidarizan con los demás y entran también a la lucha para conquistarla. Josué pues sabe que la lucha es fuerte, pero la continúa. Y es así pues como él va organizando a las tribus. A todos les piden que colaboren y que sean respetuosos. También requiere pues de ellos, los reúne y nombra entre ellos secretarios que les va repartiendo tareas y responsabilidades y compromisos y reglamentos que tienen que cumplir, sobre todo que vayan cumpliendo la alianza para establecerse pues en ese territorio. Los cananeos, que era el pueblo que habitaba en la tierra prometida, ellos la cultivaban. Los israelitas se dieron cuenta que ellos eran nómadas, pero que también tenían que hacer lo mismo de los cananeos. Tomaron conciencia pues de que tenían que organizarse y también que tenían que defender esa tierra. Y ellos pues, como vivían como nómadas, se establecieron y ahí fue donde iba surgiendo lo que es su identidad, que eran el pueblo de Yahvé, el pueblo elegido del Yahvé su Dios, que les había dado y que también les había dado una promesa. En el libro de los jueces es donde nosotros vemos cómo se gesta pues y se va renovando el pueblo de Dios. 2 palabras muy importantes surgen en el vocabulario religioso, que son heredad y santuario. ¿Por qué heredad? Como ellos eran nómadas, no tenían tierra, se dan cuenta y consideran que Dios les ha regalado esa tierra, que es un don y que deben de cuidarla y que deben también de transmitirla a sus hijos. Toda la religión giraba alrededor de la tierra que Dios les había dado y que ellos debían de conservar que debían de conservarla mediante la fidelidad. Ahora la palabra santuario. Dios pues, los lugares de culto de los cananeos, ellos los observaban y se dieron cuenta que también para su Dios
necesitaban ellos un lugar para el culto, para ahí guardar pues todas las cosas sagradas, su tradición y las enseñanzas que Moisés les había dado. Por eso son estas dos palabras muy importantes. Ahora, esta etapa de la historia de la salvación se da aproximadamente en el año de 1250 al año de 1300, después de que muere Moisés, surgen los jueces. Los jueces pues eran ancianos que guiaban al pueblo de Dios, que llevaban la tradición. Ellos necesitaban guías y Dios atiende pues a las súplicas de ellos. Por eso es que les manda al pueblo hombres y mujeres extraordinarios para apoyarlos, para formarlos, pues. Estos fueron los jueces elegidos por Dios para dirigir al pueblo, tanto en lo político como en lo religioso. El periodo de los jueces abarca pues desde la instalación del pueblo en Canaán, que era la tierra prometida, hasta que se instala la monarquía con el primer rey, que fue Saúl. En la cultura hebrea, la palabra juez equivalía a gobernar. Cuando nosotros hablamos de jueces, creemos que son aquellos que imparten justicia. Aquí los jueces no eran los que iban a un tribunal, al contrario, los jueces eran aquellos que luchaban para que el pueblo de Dios tuviera confianza precisamente en su Dios y que buscaban pues que cumplieran esa fidelidad del pueblo de Dios y les recordaban constantemente que si ellos se arrepentían de sus infidelidades, Dios los perdonaría, les daría su libertad. Los jueces pues son hombres y mujeres que surgieron del pueblo y que Dios los ha elegido para vivir la fidelidad y la alianza, ya que la idolatría era muy frecuente pues en el pueblo de Dios, porque era lo que vivían sus vecinos y los demás pueblos, y ellos no estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Los jueces se dividen pues en jueces mayores y en jueces menores. Esto lo vamos a ver ahorita que regresemos en la segunda parte.